Adelante con esta siguiente parte de razones o funciones trigonométricas. ¿Está bien? Muy bien, vamos a continuar. En las clases pasadas vimos qué son las razones y cómo se utilizan. No voy a profundizar en esto, vean el video anterior. Pero vimos que pues no son otra cosa más que una relación que se guarda entre divisiones entre los lados de un triángulo, ¿no? Básicamente eso es lo que son las funciones trigonométricas, sobre todo en un triángulo rectángulo. Ya después veremos otros triángulos. Bueno, para poder memorizar estas funciones trigonométricas vamos a utilizar una mnemotecnia que me pirateé de por ahí, que dice que el seno, ¿sale?, es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, ¿sale? El coseno es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa y la tangente es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente, ¿sale? Por sus siglas y la fonética que formaría, lo conocemos como SOHCAHTOA, ¿sale? SOHCAHTOA. Entonces, si se aprenden SOHCAHTOA, ya se van a aprender todas las tres funciones trigonométricas principales. Las voy a dejar por aquí porque las vamos a estar utilizando durante la lección. Bueno, vamos a ver para qué nos sirve. Lo interesante de poder manejar bien estas funciones trigonométricas es que si tenemos un triángulo del cual nada más conocemos uno de sus ángulos y uno de sus catetos o su hipotenusa, básicamente uno de sus lados, podemos resolver ese triángulo. ¿A qué nos referimos por resolver el triángulo? Resolvemos el triángulo cuando conocemos todos sus ángulos y todos sus lados, ¿sí? Para eso, a eso le llamamos resolver un triángulo. Bueno, vamos a resolver este triángulo que se nos propone aquí. Se nos propone un triángulo con, recuerden, las mayúsculas son ángulos, ¿no? Con el ángulo B de 27 grados y el cateto A de 4, podrían ser centímetros o podrían ser metros, ¿verdad? No nos están diciendo aquí, pero una magnitud de 4. Lo primero que tenemos que hacer es, pues primeramente dibujamos aquí nuestro triángulo. He tratado de dibujarlo lo más exacto posible. Y vamos a colocar nuestra nomenclatura. Recuerden, en donde está el ángulo recto, el de 90 grados, ahí va a estar el ángulo C mayúscula, ¿sí? Y opuesto a este ángulo vamos a tener el cateto C minúscula, en este caso es la hipotenusa, no es un cateto. Después, aquí vamos a tener al ángulo A, ¿sale? Y este ángulo A va a estar opuesto, nos referimos a opuesto al hecho de que al abrir la boquita, este ángulo es el que se opone, ¿sí? El cateto opuesto lo vamos a llamar igual que el ángulo, pero con minúscula. Este va a ser el cateto A. Y este va a ser el ángulo B, al cual le va a corresponder el cateto B de manera opuesta. Entonces, según la información que nos da aquí, tenemos que el ángulo B es de 27 y el cateto A es de 4. Lo que me faltaría poner aquí ya tengo el 27. Lo que me faltaría poner aquí es que este cateto vale 4. ¿Sale? Vamos a resolver este triángulo usando SOHCAHTOA y usando algunos otros conocimientos, ¿sale? Lo primero que tenemos que hacer es
descubrir cuáles son sus ángulos, ¿sale? Podemos decir que este triángulo va a tener al ángulo A, al ángulo B y al ángulo C. Sabemos que el ángulo C es igual a 90 grados porque es el ángulo recto que vemos aquí. Sabemos que el ángulo B es igual a 27 grados porque no lo está dando el problema. Lo que no sabemos es cuánto mide el ángulo A, y esa va a ser nuestra incógnita. Pero si podemos recordar, un triángulo tiene la característica que la suma de todos sus ángulos internos da 180 grados, es decir, estos tres ángulos A, B y C son ángulos complementarios, suman 180 grados. Entonces, si suman 180 grados, yo quiero decir que el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C van a dar 180 grados. Y si van a sumarnos eso, nos quiere decir que el ángulo A más 27 grados más 90 grados van a ser igual a 180 grados. En otras palabras, el ángulo A más, ¿cuántos son? 90 más 27 serían 117. 117 grados van a ser igual a 180. Por lo tanto, el ángulo A va a ser igual a 180 grados. Está sumando, pasa restando, menos 117 grados. Y habrá quien necesite calculadora para esto. Vamos a comprobarlo. 180 menos 117 nos van a dar 63 grados. El ángulo A va a medir 63 grados. ¿Sale? Este va a ser el ángulo A. Ya resolvimos la primera parte de este triángulo. 63 grados. Entonces ya tenemos que el ángulo se mide 90 grados, por lógica, 27 y 63 grados. Ya resolvimos la primera parte. Espero que no estén diciendo, no lo borre, profe, todavía. Como lo hacen en clase. Recuerden que le pueden pausar para poder tomar todo el apunte completo. ¿Sale? Muy bien. Este fue relativamente fácil. Ahora vamos a tratar de sacar los lados que no tenemos. Es decir, este cateto y la hipotenusa. Vamos a centrarnos primeramente en el cateto B. Si se dan cuenta, el ángulo que teníamos originalmente es el de 27 grados. ¿Sí? La recomendación es que siempre tratemos de hacer las cuentas basados en el ángulo o en los datos que tenemos originalmente.
Así que nuestro ángulo que teníamos originalmente es este ángulo B, que es de 27 grados. Vamos a hacer las cuentas basados en el ángulo B. ¿Sale? Este ángulo B va a tener una característica con este cateto B, que es el que estamos buscando. El ángulo B y el cateto B son opuestos, ¿sí? Y tenemos al cateto A, que es el cateto adyacente al ángulo B, ¿sí? Adyacente porque está de ladito, ¿sí? Entonces necesitamos una razón trigonométrica que involucre al cateto opuesto con el cateto adyacente, ¿sí? ¿Cuál es la razón trigonométrica que involucra al cateto opuesto con el cateto adyacente? Precisamente la tangente, ¿sí? La tangente es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, así que para resolverlo vamos a utilizar a la tangente, ¿sale? La tangente del ángulo B va a ser igual al cateto opuesto al ángulo B, que es el cateto B minúscula, sobre el cateto adyacente, que en este caso es el cateto A minúscula. ¿Sale? Vamos a realizarlo. Vamos a poner aquí abajo ahora esta misma igualdad que propusimos, la vamos a colocar pero cambiándole las letras por la información que tenemos. Estamos hablando de que la tangente del ángulo B mayúscula va a ser igual a B sobre A, ¿sale? Lo que vamos a hacer es reemplazar la información que ya teníamos. En este caso la información que ya teníamos es que el ángulo B mide 27 grados y que el cateto A mide 4, ¿sí? Y si se dan cuenta, ahora tenemos prácticamente una ecuación de primer grado. Este 4 que está aquí está dividiendo a B, la vamos a pasar para acá multiplicando. 4 por la tangente de 27 grados va a ser igual a B. Y entonces si utilizamos nuestra calculadora para decir 4 que multiplica a la tangente de 27 grados. Ojo, aquí tengo que hacer un paréntesis. Tengan mucho cuidado de tener sus calculadoras programadas en grados. En inglés se llama degrees, así que es este que dice aquí DGR, porque también pueden programarse las calculadoras para medir los ángulos en radianes y en gradianes. Entonces ya sabemos que son muy diferentes los radianes y los gradianes que los grados sexagesimales. Entonces hay que tener mucho cuidado. Les sugiero buscar un tutorial de la calculadora que tengan para poder, hay que conocer la calculadora y saber cómo programarla en grados, en radianes o en gradianes, ¿sale? Entonces la mía sí está, este simulador que tengo sí está en grados. Entonces lo único que tengo que hacer es decirle es igual a 2.03, ¿sale? Esto quiere decir que 2.03 va a ser igual al cateto B, ¿sí? Y este cateto B ya lo encontramos, no sabíamos cuánto era, pero ya sabemos que es 2.03.
Muy bien. Vamos a dejar esto por aquí. Dividirlo un poquito. Y ahora ya tenemos al cateto B, al cateto A y a los tres ángulos. Lo único que nos falta es conseguir a la hipotenusa. ¿Sí? Otra vez vamos a basarnos desde la información que tenemos originalmente, que es que B es igual a 27 grados y A es igual a 4. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es seleccionar una función trigonométrica que, otra vez, del cateto B, ¿cuál será nuestra información original? Nuestra información original era el cateto adyacente. Entonces necesito una función trigonométrica que asocie al cateto adyacente con la hipotenusa. ¿Sí? ¿Qué función trigonométrica asocia al cateto adyacente con la hipotenusa? Cateto adyacente con la hipotenusa. Exactamente, tenemos que ahora podemos utilizar el coseno. ¿Sí? Y entonces vamos a colocar aquí que el coseno del ángulo B va a ser igual al cateto adyacente, que en este caso es A, sobre la hipotenusa, que en este caso es C. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos hace ratito. ¿Sale? Coseno del ángulo B va a ser igual al cateto adyacente sobre C. Lo que vamos a hacer es reemplazar por la información que ya tenemos. Sabemos que el ángulo B mide 27 grados y sabemos que C no sabemos cuánto es. Lo que sí sabemos es que el cateto adyacente, ya borro un pedacito de mi C, ya está. Sabemos que el cateto adyacente es igual a 4. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Otra vez vamos a despejar al cateto a la hipotenusa. La hipotenusa está dividiendo y la vamos a pasar multiplicando. C, que multiplica al coseno de 27 grados. Este es un paréntesis. Va a ser igual a 4. Este coseno de 27 grados se está multiplicando, lo vamos a pasar del otro lado dividiendo. C es igual a 4 sobre el coseno de 27 grados. C va a ser igual a ¿cuánto? Otra vez me voy a mi calculadora y hago la cuenta. 4 entre el coseno de 27 grados y me va a dar, gracias calculadora, y me va a dar 4.48. Entonces sabemos que la hipotenusa valdrá 4.48. Y ahora sí, ya dejamos resuelto nuestro triángulo. Vamos a escribir aquí en la resolución de nuestro triángulo, que será que A, B y C, y tendremos aquí a minúscula, B minúscula y C minúscula. Escribiremos nuestros resultados
Sabemos que A nos dio 63 grados, B es 27 grados y C es igual a 90 grados. El cateto A va a ser igual a 4, el cateto B va a ser igual a 2.03 y el cateto C va a ser igual a 4.48. ¿Sale? Y de esta manera quedaría resuelto nuestro triángulo. ¿Sale? Entonces, si se dan cuenta, es bastante fácil, hay que hacerlo ordenadamente. El secreto es no cambiarse de ángulo, ¿sí? Saber en base a qué ángulo estoy sacando la información y en base a ese ángulo quién es el cateto opuesto y quién es el cateto adyacente. Esa es la parte más importante para no equivocarse en este tipo de ejercicios. ¿Sale, chicos? Ahí se los dejo para que lo puedan estar repasando. Hay que hacerlo en sus cuadernos y hay que construir el triángulo con medidas reales. ¿Está bien? Gracias, muchachos, estamos en contacto.